3, 2, 1. Listo ya para iniciar esta edición especial. Hoy, martes, usualmente el programa de La Voz de Julio solo se transmite los lunes y viernes, ya con horario nuevo, 3 de la tarde, no 3:30, 3 de la tarde es el nuevo horario, lunes y viernes a las 3 de la tarde, no a las 3:30, 3 de la tarde. Saludos a Roberto Morales, también a Gerardo Fernández Saldaña, que me dice que se escucha excelente. También me dice Edgar Antonio García Saldaña que se escucha bien, excelente, porque ayer creo que había un problemita, no se escuchaba muy bien. Y hoy el programa es básicamente entrevista a el periodista Hernán Gómez. Ya en breve estará por aquí, pero antes de entrar con la entrevista, brevemente les recuerdo que, pues ya saben, mi nombre es Julio C. Roa y soy La Voz Progresista en YouTube. No olvides suscribirte al canal de La Voz de Julio dándole clic ahí a la parte de suscripción y también clic a la campanita. Deja tu me gusta ahí. Con los me gustas podemos llegar a más audiencia. Recuerda que este programa se transmite en vivo a través de YouTube, obviamente, pero también Facebook Live y Periscope en este momento. ¿Dónde me puedes encontrar además de YouTube? Estoy en Twitter como @JulioCRoa, @JulioSERoa, todo junto. No la letra C, sino @JulioSERoa, todo junto. Saludos a David Elmer Bells, que nos está escuchando, viendo a través de Periscope. Saludos también a Oraiwe, no sé si pronuncie bien el nombre. Saludos. Ya se me quitó la tos, ya no es la tos de Julio. De vez en cuando toso, pero creo que es normal. Gracias también a Saúl por dejar me gusta. Ya había dejado mi like desde el sábado, excelente. Y si pueden dejar más, pues se vale. No sé si se permita, no vayan a decir que es fraude. En Telegram estoy como La Voz de Julio y en Facebook también me encuentran como La Voz de Julio. Programa de hoy, entrevista al periodista Hernán Gómez, conductor en La Octava. Y la razón, el interés de la entrevista es por las dos columnas que escribió Hernán Gómez sobre pues los corresponsales de La Mañanera. Dice: preguntas pagadas en La Mañanera, primera parte, y otra es preguntas pagadas en La Mañanera, segunda parte. Es el interés de preguntar, platicar sobre pues cómo llegó a esa conclusión. Y aquí les presenté en el programa anterior que Demián Duarte, uno de los señalados en la columna de Hernán Gómez, tiene contratos, celebró contratos tanto con el gobierno estatal de Sonora, con el gobierno priista de Claudia Pavlovich, y con la alcaldesa de Hermosillo, la todavía alcaldesa de Hermosillo de Morena. Entonces ahí están los contratos, no hay de que me creo o se me contaron, ahí están los contratos. Quienes gusten ver el programa, nada más busquen ese programa donde doy, pues no doy por primera vez porque ya se había mencionado tanto por Hernán Gómez, también como por Aarón Tapia. Si no me equivoco, el viernes lo entrevisté y platicamos con Aarón Tapia, periodista que está en Sonora, que conoce mucho mejor cómo está el ámbito de Sonora, y ahí pues también nos dio más información sobre Demián Duarte, que es corresponsal de La Mañanera. Ahí sí queda muy claro que pues los contratos ahí está. Y como les había comentado, invité a Demián Duarte, corresponsal de La Mañanera, que se hace llamar su cuenta o su página Sonora Power, y no aceptó desafortunadamente, a pesar de que había aceptado de inicio. Saludos, buenas tardes a todos, buenas tardes Amlovers, Explicit Conte ya llegó,
¿Se acuerdan que hace mucho tiempo, al inicio, Explicit Content no sabía su nombre? En YouTube le llamaba La Calaverita, pero resultó que no es La Calaverita Explicit Content. O sea, no es Calaverita, sino que se llama Explicit Content. Y lo saludo, fan, o será fan. Sí, creo que Explicit Content es fan de La Voz de Julio. Saludos a Félix Castillo desde Alto Lucero. Dice Juan Belueta, tan bajo cae Hernán Gómez criticando a Lord Molécula sin prueba. Vamos a preguntarle eso, a ver qué es lo que tiene, pues algún documento o algún papel o algo. Dice Julio, estás con la 4T. Yo simpatizo con la 4T, mas no soy promotor. Mi canal no es pro AMLO. Me considero la voz progresista en YouTube, pero no soy gobiernista. No promuevo la figura del presidente, no promuevo al gobierno. No soy aplaudidor, pues. Creo que mi papel es más bien reportear, buscar información, investigar sobre personajes públicos. Mucho énfasis doy, este canal, para quienes por primera vez siguen el canal, mucho énfasis en la labor, mucha énfasis en labor de los periodistas. Ese creo que es mi fuerte. El canal La Voz de Julio creo que se especializa, yo me especializo en un ángulo de, pues, analizar lo que están haciendo los medios y los periodistas. El canal de La Voz de Julio, por supuesto que no es donde se van a ver noticias de último momento, y últimamente una nueva faceta de La Voz de Julio es tener debates entre dos puntos diferentes, tanto personas que coinciden y apoyan abiertamente al gobierno, como también personas que están en contra del actual gobierno. Y creo que voy a continuar con ese formato de seguir invitando, tratar de seguir teniendo debates donde pues se pueda contraponer los dos puntos de vista, y ustedes, la audiencia, deciden quién tiene la razón o quién tiene no la razón, quién se equivoca, quién no se equivoca. En fin, ustedes son los jueces, y de hecho ustedes, la audiencia, muchos de ustedes, la audiencia, son quienes mantienen a este proyecto independiente. Y se me olvidaba, ya en este momento pueden apoyar a La Voz de Julio. ¿Cómo lo pueden apoyar? Pues simplemente con un super chat, dándole clic ahí al signo de pesos, dólares, también a través de PayPal. Ahí está la liga, ahí en la parte de descripción, ahí abajito, ahí está la liga para quien dice, pues hoy voy a apoyar a La Voz de Julio, no con un super chat, pero con PayPal, o se le facilita más utilizar PayPal. También pueden contribuir a La Voz de Julio a través de PayPal, o si hoy quieren obtener su membresía y ser miembros de La Voz de Julio, simplemente le dan clic a unirme y los lleva a obtener su membresía. Hay 4 niveles de membresía, según lo que más les convenga. 4 niveles. Hay una que se llama Super Fan. A ver si hay por ahí un Super Fan de La Voz de Julio, y obtiene esa membresía donde tiene muchísimos beneficios. Casi hasta les doy mi teléfono, y pueden llamarme casi a cualquier hora. No tanto así, pero sí, casi ya es, nos volvemos amigos. Esas son las 3 vías. Super chat, clic ahí al signo de pesos, al signo de dólares, PayPal, y también a través de obtención de su membresía como miembros de La Voz de Julio. Aquí está Edgar Antonio García Saldaña, miembro de La Voz de Julio. También aquí está el buen amigo
Gerardo Fernández Saldaña, que además de ser miembro de La Voz de Julio, también contribuye cada viernes con recomendación de películas. Y también al inicio nos saludaba Roberto Morales, que está allá en Nueva York. 3 miembros de La Voz de Julio que veo hoy. No sé si alguien más de La Voz de Julio, miembros, estén por aquí. Dice, ¿un whisky que estás tomando, Julio, o es agua de papaya? No es whisky y tampoco es agua de papaya, es melón. Si conduce un programa, no tome, es la recomendación, porque luego por ahí pasan muchas cosas. Julio, ¿por qué vives en Canadá? Dice Jesús Balvaneda. 20 años, pues la razón es que ya hice mi vida aquí desde hace 20 años, un poquito más, casi 21 años, el 2000, por ahí del 2000. Y pues por azar del destino escogí visitar Canadá y me gustó y ya hice mi vida aquí en Canadá desde hace casi más de 20 años. Aquí también está otro miembro de La Voz de Julio, Zafiro 041. Saludos, muchas gracias por estar aquí, Zafiro, también, y también por ser miembro de La Voz de Julio. Ya está cerca de llegar Hernán Gómez. Ya está en camino al estudio virtual que se ubica pues en algún lugar del mundo, toda esta información. Pero ya está, ya me avisó que viene para acá Hernán Gómez, periodista, analista político, conductor de La Octava. Por aquí se me pasó algo. Aquí está. Buenas tardes, La Voz de Julio. Gracias, Betty Pérez, por apoyar este proyecto informativo con tu super chat. Muchísimas gracias, Betty Pérez. A ver si me dices dónde estás, desde dónde ves La Voz de Julio, para saludarte hasta donde te encuentres. Dice Gerardo Fernández Saldaña, ¿cómo le dijo Moreira al Borolas de no tuitear cuando se toma? Algo así. Me pregunta Roberto Morales, Julio Juncal Solano tal vez quería entrevista a modo. Qué bueno que me preguntas, Roberto, sobre este video y sobre el comentario que hice sobre la entrevista o cómo se echó para atrás Juncal Solano. Y creo que muchas personas han visto el video, pero muchas personas también solo han visto el título y no entran y se enteran de mi explicación y cómo se dio esa no entrevista, como que al final del día terminó negándose y echándose para atrás. Porque me critican, dicen, eres envidioso, no tiene la obligación de darte entrevista a Juncal Solano. Y por supuesto, ni soy envidioso y por supuesto que no estaba obligada. La razón del video es que yo les doy una explicación de cómo ella aceptó. Su jefa de campaña, su suplente, aceptó la entrevista. Y mi comentario es que pues no cumplieron a su palabra y que eso a mí en lo personal pues me daba la oportunidad de ver de qué tipo de políticos o políticas son ellas que prometieron sí ser entrevistados por mi canal, por mi persona, pero no cumplen su palabra. Ahí están los mensajes. Si ellos alguna vez dicen, no, lo que está diciendo Julio Cerro es una mentira, pues yo no tenía ningún inconveniente en presentar la comunicación que tuve directa con tanto Juncal Solano como con su asistente suplente, que dijeron, sí, va a la entrevista. Y luego me dijeron, más tarde, más adelante. Y al final ya no tuve comunicación, pero ese era el asunto. No que yo quería hacer un berrinche y si no me da la entrevista, quejarme. No, si hubiera dicho desde el inicio, no quiero ser entrevistada por ti. Me han dicho, muchos me han dicho no. De hecho, la mayoría me dice no.
o no la mayoría, pero sí hay un número importante de personajes que me interesa entrevistarlos y me dicen no. Y no hay problema, no estoy aquí quejándose, fulanito o menganito se negó a una entrevista. En esta ocasión, el caso de Juncal Solano es porque ella había aceptado la entrevista y terminó pues echándose para atrás. De ahí la queja y de ahí el llamado. Tienen miedo. No creo que tengan miedo. Pues ustedes me conocen. Creo que no insulto. Trato de manejarme pues de manera educada. No me gusta insultar a nadie. Por supuesto que voy a hacer preguntas que considero relevantes. Me han criticado por entrevistar a Gilberto Lozano, pero para mí fue muy valioso entrevistarlo porque pues se revelaron muchas cosas. Quien no ha visto la entrevista, dice Andrea Araceli Díaz, ¿quieres fama? Bueno, si por fuera fama, pues me iría con los más famosos. Si de entrevistar a famosos, pues ya entrevistaría a youtuberos de todas las corrientes que se dedican a, o que tienen miles o millones de seguidores o suscriptores. Pero no es el interés mío personal y creo que porque en muchos medios entrevistaron a Juncal Solano, pero pues no fue muy incómoda la entrevista, fueron muy pues hay que ser muy de cuates y se vale. Se vale, no tiene que ser una entrevista siempre donde haya preguntas incómodas. Yo he tenido aquí personajes con los que coincido y pues no hay discrepancia, no hay debate o no hay nada incómodo porque pues coincidimos. Dice, entrevista a Noroña, ya te lo propuso muchas voces. No tengo el contacto de Gerardo Fernández Noroña y además me tiene bloqueado, o sea que no tengo manera de mandarle un tweet, porque muchas veces mando tweets y a veces me contestan a través de Twitter, pero en el caso de Gerardo Fernández Gerardo Fernández Noroña me tiene bloqueado y no hay manera de comunicarme porque no puede ver pues mis mensajes porque él me tiene bloqueado. Dice Lau Match, Julio, salude desde Ecatepec, te empecé a ver en Sin Censura, te mando un fuerte abrazo, saludos hasta Ecatepec, Lau, muchísimas gracias por estar aquí en La Voz de Julio. Ecatepec, donde Morena volvió a ganar y es una de las poblaciones, localidades, municipios más poblados del país, donde Morena tiene el poder, además de Tijuana. Y por ahí hay un video que hice de las 10 ciudades o poblaciones con mayor habitantes, qué gobiernos hay en cada municipio o población. Creo que es muy importante ese video. No tuvo mucho auge, pero son 10 poblaciones más importantes en cuanto al número de población. Y ahí se ve que pues sí le fue bien a Morena, pero ciudades como Monterrey, ciudades como Guadalajara, ciudades como Zapopan, Puebla, no las va a gobernar Morena, y creo que para el 2024 pues no contarán con esos bastiones, pero pues gracias, saludos a María Briceño, buenas tardes, saludos. Dice, aún no comienza la entrevista, ya viene en camino Hernán, así es, ya me mandó un mensaje, ya a punto de llegar al estudio virtual de La Voz de Julio. Dice Lucía Minerva Pérez, también ganó Morena en Nicolás Romero, Estado de México. Y no sé qué tanta población tenga Nicolás Romero, Estado de México, pero Ecatepec es uno de los municipios más poblados donde Morena ganó, al igual que Tijuana. Y como demarcación, Iztapalapa también está en manos de Morena, pero Monterrey, Guadalajara, Zapopan, Puebla no serán gobernadas por Morena. Puebla fue
gobernada o sigue siendo gobernada por Morena, pero perdieron desafortunadamente la capital. Y ya está aquí Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz de Julio. Hola Julio, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Gracias, muchísimas gracias por hacer un espacio. Entiendo que andas un poquito mal de la voz y voy a tratar de ser lo más breve. Déjame presentarte, Hernán. Eres analista político, internacionalista, conductor de La Octava. El programa se llama El Octágono. Eres autor de un libro o de varios libros, pero el más reciente es AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos, y hasta lo que entiendo lo andas promocionando en el país, andas de gira artística. Sí, en esas andamos. Es un libro, es este libro que salió en Editorial Océano, que pues es un recorrido por el obradorismo desde sus orígenes hasta el momento actual. Y tiene una primera parte donde analizo el partido, el movimiento, el proyecto político en general. Otra parte que es la 4T en acción, donde hablo de ciertas políticas en concreto. Y otra parte donde analizo la relación con ciertos interlocutores como el sector privado, los medios de comunicación, la comentocracia, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. ¿Es un libro apto para AMLovers? Pues mira, es un libro que yo escribí sobre todo para quienes no tienen necesariamente una posición inamovible sobre López Obrador, que quieren formarse una opinión a partir de información y quieren entender la complejidad del fenómeno que estamos viviendo y no necesariamente están alineadas ni con una postura que yo llamaría pejefóbica, de condenar absolutamente todo lo que haga López Obrador simplemente por venir de él, ni tampoco de obradorismo religioso donde se celebra sistemáticamente y se defiende cualquier cosa que venga de López Obrador solo por ser López Obrador. Entonces es una postura que se busca apartarse de esa lógica de extremos en la que está de alguna forma dividida el debate público. Así es. Antes de iniciar con las preguntas sobre las columnas que se llamaron, tu columna Preguntas Pagadas en la Mañanera, parte 1 y parte 2, y esa es la razón de la llamada de la entrevista, déjame antes preguntarte sobre el ejercicio que se inauguró el pasado miércoles, el quién es quién de las mentiras. ¿Qué opinas? Y más allá también de tu opinión sobre el ejercicio puro, sobre la persona que está conduciendo o está encargada de esta sección. Creo que no me escuchaste. ¿Ahí estás, Hernán? Sí. Te preguntaba que antes de ir con el tema de las mañaneras o de los corresponsables, ¿qué opinas del ejercicio que se inauguró el pasado miércoles, el quién es quién de las mentiras de la semana? ¿Y qué opinas sobre la persona que está encargada de esta sección? Pues mira, hoy escribí justamente sobre eso. Me parece que yo no necesariamente veo mal que se haga un ejercicio de desmentido de noticias falsas. Me parece que es incluso la idea es buena, pero creo que más que el qué, el problema es el cómo. La manera en que se hizo esto de ninguna manera fue la adecuada, me pareció poco profesional, poco seria, muy personalizada, en vez de explicar por qué estábamos ante información falsa o tendenciosa, simplemente se prefirió descalificar a la persona, cuando eso lo único que hace es vulgarizar la discusión y hacerlo parecer un pleito entre el presidente y los periodistas y darles un estatus a esos periodistas, volverlos como adversarios del presidente, cuando en realidad lo que habría que hacer es desmontar las noticias falsas, desmontar las fake news en sus términos, simplemente sin necesidad de meterse en lo personal con X o Y, sin necesidad de decir si apoyaron o no el régimen neoliberal. Eso no tiene nada que ver. Me pareció algo poco serio, poco profesional, y creo que desvirtuó
una idea que no era mala, porque ya habíamos visto en la mañanera ejercicios donde, por ejemplo, Genaro Villamil hizo un muy buen papel, por ejemplo, hablando de la infodemia durante la época de COVID. Y creo que lo hizo muy bien porque de alguna forma desmontó la información falsa durante la pandemia y lo hizo de una manera seria, profesional, con argumentos, con evidencias. Es como hay que hacer las cosas, no con esa falta de seriedad con la que se hizo el miércoles pasado en la mañanera. Espero que ese ejercicio cambie ahora. Sobre la persona, no sé si hayas tenido la oportunidad de ver su biografía y algunos, me incluyo yo, me sorprendió varios tweets de ella. En el pasado algunos dicen, pues ya tiene muchos años y ya no encuentra, pero con un lenguaje muy, muy preocupante. No es que me asuste, pero para una persona que va a calificar a periodistas, donde se refiere a personas como fea, gorda, golfa, culo, prostituta. Alguien le pregunta que si hay, ya no recuerdo exactamente lo que decía en las palabras, pero deshacerse de los nacos y dice, yo estoy de acuerdo. No sé si tú también veas algo de inconveniente o eso es irrelevante la persona. Honestamente no me puse a investigar a la persona, simplemente vi su desempeño, su manera de hablar, la imprecisión en los datos que manejaba y me pareció muy chafa, la verdad. Y creo que ese es un poco a veces el problema de este gobierno, que no, de la idea a la acción, a veces se desvirtúan mucho las cosas simplemente por falta de capacidad de ejecución, por no elegir a las personas más indicadas para hacerlo, por no ponerle la debida, pues por tomar decisiones a la ligera, por no hacer las cosas con un poquito más de seriedad, con un poquito más de planeación, por subestimar la eficiencia. A veces pareciera que se les olvida que, pues que sí es importante en el ejercicio público tratar de dar mejores resultados, de ser más eficientes. No es mucho pedir y la eficiencia no es de derechas. Exacto. Y ahora vamos con tu columna. Ser eficiente. Déjame preguntarte sobre la primera parte, sobre Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula. Hablas de una relación con una empresa farmacéutica, pero no hay un documento, a diferencia de la segunda parte, donde hay documentos donde se puede ver los contratos y los pagos al periodista Demián Duarte. ¿Es solamente una intuición tuya de que Carlos Pozos está siendo promocionado, pagado por esta farmacéutica? ¿Qué hay más que tengas tú sobre este? Si tengo un video en el que se ve cuando le entregan un sobre de billetes a Lord Molécula, no tengo ese video. Si la pregunta es si tengo un estado de cuenta de Lord Molécula donde se vea que le depositaron tal cantidad de dinero y que lo hizo esa farmacéutica, no lo tengo. Lo que veo es un patrón. Y lo que hice en ese artículo es poner un ejemplo que a mí me parece que genera mucha sospecha. Es decir, sí me generó mucha sospecha cuando escuché a Lord Molécula preguntarle al presidente en una mañanera que llamar la atención del presidente porque estaban incrementando de forma alarmante el número de picaduras de alacrán y de serpiente en el país, porque me parecía que no era un tema, digamos, pues ahora sí que de interés público, ni de interés periodístico, frente a todo, digamos, si estuviéramos en Suecia quizás, ahora ya no hay alacranes ni víboras, pero bueno, en un país sin preocupaciones como el nuestro, pero creo que para México el tema está en un muy último nivel de prioridad. Entonces yo me empecé a preguntar ¿por qué Lord Molécula está haciendo esa pregunta? Y luego al final decía, pero Cofepris ya ya llegó a Cofepris una solicitud y Cofepris no la ha aprobado. Entonces dice, pues ahí está el tema. El tema no es que a Lord Molécula le preocupen las picaduras de alacrán y de serpiente. El tema es que a Lord Molécula le preocupa que no les aprueben a determinada farmacéutica ese
ese medicamento en cuestión. Y las reglas de la mañanera dicen claramente, las mañaneras no son para hacer gestiones. Y ahí claramente, por su pregunta, Lord Molecula estaba haciendo una gestión. Yo me fui a investigar y unos meses antes, Cofepris, en efecto, había recibido una de la farmacéutica esa solicitud para aprobar un nuevo medicamento. Obviamente Cofepris en este momento se imaginarán pues que tiene cosas ligeramente más importantes que hacer que la aprobación de medicamentos para las picaduras de alacrán y de serpiente, porque Cofepris en este momento pues probablemente esté viendo temas de vacunas, etcétera, mucho más relevantes, y no había aprobado esto. Entonces seguramente recurrieron al Lord Molecula, y ya sea que el Lord Molecula es muy buena onda y quiso hacerles el favor, o Lord Molecula recibió algún tipo de retribución a cambio de hacer esa pregunta al presidente y llevarle ese tema al presidente en la mañanera, contraviniendo una regla de la mañanera que dice que las mañaneras no son para hacer gestiones. Ahí están, hay que ver los lineamientos de las mañaneras. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Antes de ir los nombres se han comentado en presidencia, ellos mismos te dicen, ellos están oyendo todos los días y saben quiénes son, y ahí yo puse algunos nombres de las personas que se comentan en las mañaneras. Otro caso pues es el de Demian Duarte, ¿no? Funciona distinto a ese. Ese sí es un escenario diferente. Déjame preguntarte antes de ir con los otros nombres. Algunos se preguntarán que si esta investigación tuya, dicen, ¿de parte de quién? ¿Quién te está filtrando? ¿Quién te está dando esta información? ¿Hay alguna agenda particular? Bueno, como periodista yo no puedo decir quiénes son mis fuentes cuando son fuentes que han hablado de forma confidencial, pues yo conozco su identidad, pero no voy a revelar quién es la identidad. Pero en muchos casos no hace falta demasiadas fuentes, hace falta ver con atención lo que están planteando los periodistas. Como siempre plantean, por ejemplo, temas de cierto tipo de periodistas en la mañanera, plantean siempre cierto tipo de temas. Es muy obvio. Si uno ve con detalle, sí hay muchas preguntas que hacen parar la ceja. Déjame preguntarte diferente. ¿De parte de quién? Algunos se preguntan. Si alguien te está, no las fuentes, si alguien te está dando información para mover la mañanera y para pues hacer a un lado a los reporteros de la mañanera pro AMLO. No, ni mucho menos. A mí, si alguien, a ver, yo desde hace mucho tiempo he planteado que hay que democratizar los medios de comunicación, que hacen falta nuevas caras, nuevas voces. Lo he dicho un montón de veces, que no me gusta el tipo de periodismo que se ha hecho en este país, que estoy muy insatisfecho con lo que hacen los medios hegemónicos, con la falta de periodismo de investigación, de periodismo con más rigor, más calidad. He criticado el chayote en sus distintas formas, institucionalizado, no institucionalizado, por debajo de la mesa, a través de publicidad oficial, etcétera. Me parece que este es un tema relevante que pues, no se había discutido lo suficiente, había salido algún trascendido por aquí y por allá, pero nadie se había puesto a analizarlo con más detenimiento, y creo que es un tema relevante y de interés periodístico, porque me parece que las mañaneras son un ejercicio útil y novedoso, pero que está perdiendo mucho de su potencial, ha perdido mucho del potencial que podría tener por el tipo de preguntas que hacen los periodistas, porque no van suficientemente preparados, porque no plantean necesariamente temas de interés público, sino de interés para ciertos particulares, sindicatos, grupos empresariales, gobiernos locales. Y bueno, y tampoco hay que juzgar a estos periodistas con demasiada severidad. Hay dificultades para hacer periodismo en México, para financiarse. ¿Cómo puede un periodista de Sonora venir todas las semanas o cada 2 semanas a la Ciudad de México, como lo hace Demian Duarte? Pues ni modo que se lo pague él de su dinero, ¿no? Bueno, pues él ahí encuentra maneras de hacerlo. Una manera que encontró de hacerlo es teniendo un portal que nadie lee, pero que
la gobernadora del estado y la alcaldesa del estado y el gobierno, perdón, y el Congreso del estado le dan publicidad oficial, y bueno, pues a cambio de eso probablemente, muy probablemente, Demián Duarte lleva sus agendas a Palacio Nacional. ¿Qué te contestó Carlos Pozos? ¿Tuviste comunicación con Lord Molecula, Carlos Pozos? No, lo invité a mi programa y dijo que no podía acudir, ya que no podía ir ese día. Luego ya no lo volví a invitar, porque el día que traté el tema, tampoco era un tema como para tratar tantos días seguidos. Vino Demián Duarte, Lord Molecula no asistió. En alguna entrevista dijo que me iba a demandar por calumnias y etcétera, etcétera. ¿Demián? Se indignaron mucho, pero pues ni modo, digamos. ¿No viste interés de Lord Molecula, Carlos Pozos, por desmentirte, por insistir, eso es una calumnia? ¿No viste su interés o sí tenía interés en dar su versión? Sí, en algún espacio habló, en un par de entrevistas, habló del tema. Casi no se metió, por ejemplo, con el tema con la evidencia concreta, ¿no? Más bien como que intentó defender su labor. Demián Duarte fue mucho más enfático, mandó una réplica que yo mismo reproduje. En esa réplica, pues él dice que él me acusa a mí de centralista y dice la provincia contra el centro, ¿no? Sí, como si yo estuviera descalificándolo a él por el lugar del que viene o por su procedencia del estado de Sonora. Yo nunca dije provincia, no uso ese término, no me referí despectivamente hacia él por ser quien es, por el lugar del que viene. Lo único que indiqué fue una medida objetiva, que es este cuate tiene un portal que él dirige, que recibe tanto por publicidad oficial, no sé exactamente cuánto, pero mostré algunos contratos que sí son públicos, y dije, ¿y cómo se explica que este portal reciba esas cantidades teniendo un número de lecturas muy bajo? Ya no recuerdo la cifra, por ahí está en el artículo, pero 40 visitas al mes, 400 y tantos al año. Un promedio, digamos, ¿no? Ese, según los sitios en los que uno puede calcular ese tipo de información. Entonces, pues digo, él decía, bueno, pues eso no es algo que tengo que explicar yo, pregúntaselo a los departamentos de comunicación social. Entonces le dije, bueno, a ver, ¿y cuánto dinero recibes en total de publicidad oficial? No me quiso responder, se fue por la tangente. Obviamente él no quiere dar una cifra y que veamos que prácticamente él subsiste y sus medios de la publicidad oficial. Pero lo que es interesante es que criticamos mucho al principio de este gobierno, recordarás los esquemas de financiamiento que existían de blogs o de portales de periodistas que no se leían prácticamente, como el de Ricardo Alemán, Joaquín López Dóriga, y que recibían cantidades, bueno, algunos sí se leían, pues, pero recibían cantidades ingentes de dinero, muchísimo dinero, y lo criticamos y lo hablamos de eso como una forma de chayote disfrazado. Los lineamientos de comunicación social de este gobierno prohíben el financiamiento a blogs y a portales. Y en ese momento todos lo celebramos. Y ahora resulta que estos periodistas que están en la mañanera, que son súper salameros del presidente, recurren a esos mismos esquemas, solo que financiados por gobiernos de los estados. Pues perdón, pero por muy obradorista que sea o se diga el señor Demián Duarte, pues esa práctica está mal, y si se la criticamos a gobiernos anteriores, pues se la tenemos que criticar también a los periodistas obradoristas religiosos que hoy recurren a ese tipo de prácticas, de la misma manera. Sin duda. De hecho, yo publiqué en la revista Proceso el top 10 del chayote de portales que recibían, solamente los portales, eran 10 periodistas, y de hecho estoy demandado junto con la revista Proceso por el periodista Raimundo Riva Palacio por esa publicación, por publicar el top 10 del chayote. Estaba también Pablo Iriart,
Adela Micha, con portales que prácticamente nadie conoce o nadie conocía en su momento, y pues es un chayote, y la misma práctica se copia ahora en los estados, donde ahí sí no ha cambiado mucho, a diferencia del gobierno federal, donde se redujo creo que 8,000 millones el 2020, cifras preliminares 2020, 8,000 millones en comparación con el último año de Peña Nieto, que fue aproximadamente 10,000 millones. 8,000 es una cantidad bárbara, y todos esos periodistas que dio a conocer Presidencia, la gran mayoría ya no reciben dinero a esos portales. Hay 3 o 4 que reciben, como SDP Noticias y por ahí otros, pero ya reciben mucho menos. O sea, ha habido un cambio ahí radical, y coincido contigo, si nos quejamos de los periodistas chayoteros en la época de Peña Nieto, pues nos debemos seguir quejando en esta época. Yo soy radical en el sentido que para mí no me gusta la publicidad oficial en ningún medio. Yo soy de la creencia que los medios deben ser sostenidos por la audiencia. Tal vez es utópico, pero ese es mi posicionamiento. Trátese de quien se trate. Mencionas a Sandy Aguilera, a Marco Antonio Olvera, Hans Salazar. Déjame preguntarte sobre Sandra Aguilera, porque también hablaste con ella, y no sé si hayas notado tú que prácticamente su portal, y aquí lo voy a poner, se convirtió, pues no sé si hackearon el portal, parecía portal de Dolores Padierna. No sé si has tenido oportunidad de verlo. No, es un personaje muy misterioso, Sandra Aguilera. Traté de conversar con ella, no me tomó la llamada, simplemente me contestó un par de mensajes en WhatsApp. Después en una entrevista vi que se victimó y dijo que cómo me atrevía yo a mencionarla de esa manera cuando ella había sido amenazada y no sé qué le había pasado. En fin, una historia que a mí mucho no me convenció, no me pareció muy, muy convincente. No tengo mayor información sobre ella. Sé que es un perfil que también ha sido bastante cuestionado, y que dentro de las propias fuentes, mis propias fuentes en Presidencia y en el gobierno, se ha mencionado que también es posible que sea una de las periodistas que también tengan agendas de este tipo, agendas en las cuales hacen gestión a favor de ciertos intereses y que uno puede suponer que reciben una retribución a cambio, porque nadie hace gestiones a favor de una empresa o de un grupo determinado o de un sindicato. En este caso, ella escribe mucho sobre temas vinculados al sindicato de Pemex. Nadie lo hace de forma gratuita. Bueno, quizás ella tenga algún tipo de interés altruista, pero lo dudo. Ahí estás viendo en este momento, este es el portal de Sandy Aguilera. Sí. En las pasadas elecciones, si tú visitabas el portal, prácticamente era casi la página de Dolores Padierna. Mira. Pues no sé si reciba algún pago por esto, pero pues son páginas, notas y notas sobre Dolores Padierna y promoviéndola como candidata. ¿Tú consideras, teniendo a una corresponsal, pues que está promocionando abiertamente a una candidata, no por coincidencia política, más bien parece que hay algo raro ahí, tú consideras que alguien como Sandy Aguilera, teniendo este antecedente de la página donde parece promotora de Dolores Padierna, merece estar en la mañanera? Y más si merece, ¿le hace bien a la mañanera tener a un personaje como Sandra Aguilera, Demián Duarte, Carlos Pozos? ¿Le hacen bien a la mañanera? Pues mira, no quiero... a ver, yo creo que la mañanera es bueno que participen periodistas distintos a los tradicionales, que no estén solamente los medios hegemónicos, que no estén solamente la prensa escrita o los grandes diarios, el Universal, el Milenio, Reforma, La Jornada, que haya medios digitales. Pero me parece que tienen que estar más que si está bien que esté Carlos Pozos o que está bien o mal que esté Sandy Aguilera, lo que tiene que haber es criterios mucho más claros
de quién entra y por qué. Ahora modificaron los criterios y dice, digamos, que ciertos medios digitales o medios en redes sociales tienen derecho a ir, antes era cada 2 semanas, ahora es cada 3 semanas. Digamos, han espaciado más, esto fue después del artículo que yo escribí, no sé si tenga alguna razón o alguna consecuencia a esto, no lo creo necesariamente, pero digamos, en cualquier caso siguen muy sobrerepresentados estos medios, porque un medio que tiene menos de 5,000 visitas o menos de 10,000 visitas, están sobrerepresentados frente a medios que tienen más de 100,000 y hasta 400,000, ¿no? Entonces, que les permitan ir cada 2 semanas, pues quizás es mucho, deberían de pronto ir una vez al mes, sobre todo ahora que hay COVID y que no pueden, y que el cupo es limitado, debería ser mucho más de acuerdo a la audiencia de cada medio. Un medio con menos de 5,000 visitas al mes, pues, que acuda una vez cada 2 meses a preguntarle al presidente, no cada 2 semanas o cada 3, no sé. Ese tipo de cosas me parece que sí habría que revisar con mucho más cuidado los criterios a partir de los cuales se decide quién está ahí y cambiar mucho la dinámica de las mañaneras. Esto de que sea el dedito del presidente el que elija, híjole, eso es me parece que no es correcto, debería hacerse por sorteo, por ejemplo, que se saque un papelito y, bueno, le tocó a tal, y es por sorteo, y si te tocó, participas, y si no te tocó, no participas. Pero no que se haga de forma discrecional, porque eso se presta a malas interpretaciones. Ahí es, ¿quién es el responsable? Jesús Ramírez, el representante, el vocero, es quien, pues prácticamente es el que está encargado de eso. Es culpa de él que esté esta mañanera, que a mí me gusta la mañanera, muchas veces no me gustan las preguntas que hacen los reporteros de la mañanera, pero el ejercicio creo que es muy productivo, pero sí yo creo que no le beneficia al presidente tener a personajes así, ya más allá de los nombres. Creo que, no sé si coincidas tú, es mejor tener a Jorge Ramos, más allá de los gustos o no gustos de Jorge Ramos, donde pues luce el presidente, se ve bien, y también pues luce Jorge Ramos. Algunos dicen, no, pues Jorge Ramos se vio muy mal, los extremos, ¿no? Jorge Ramos se vio pésimo, un payaso, o el presidente no pudo contestar, se vio muy mal, los extremos siempre, pero creo que al presidente, a la mañanera, le beneficia más un intercambio así que tener preguntas como las que hacen los corresponsales. Sí, no, claro que es mucho más saludable un ejercicio como el que intentó hacer Jorge Ramos con el presidente, una interlocución mucho más, con preguntas mucho más incisivas, que un periodista que le va a preguntar al presidente que qué tipo de sangre es, para que el presidente le conteste que es 4T positivo, o que le pregunte si él se siente, no sé, algunas de las más ridículas preguntas que le ha hecho personajes como Lord Molecula, pero tampoco quiero decir que solo acudan los periodistas estilo Jorge Ramos. Creo que, pero sí, en efecto, yo creo que cuando ha estado Jorge Ramos o Frida Guerrera, o cuando le han hecho preguntas más incisivas, mejor pensadas al presidente, pues el ejercicio brilla mucho más. Se ve mal el presidente con preguntas como las que hacen personajes como Lord Molecula, porque dan la impresión de ser sembradas. No digo que lo sean, yo creo que si fueran sembradas serían mucho menos burdas. El nivel es vulgar lo que hace Lord Molecula, es de mal gusto. Yo a veces creo que le falta un poquito de pudor, porque es penoso, lo ves y dices, hijo, mano, sí me das como penita ajena. Y yo creo que eso no le ayuda al presidente, porque en efecto da la apariencia de que los que van ahí son puros lambiscones y que lo que él quiere es que le hagan puras preguntas cómodas, y yo creo que no es cierto lo que el presidente quiere eso, ni que el presidente instiga eso, ni que el presidente busca eso.
Yo creo que el propio presidente se quedó contento con lo de Jorge Ramos el otro día. A él lo hizo verse bien, porque la verdad es que le respondió muy bien. Los dos estuvieron bien. Yo creo que ese tipo de ejercicio es mucho más útil y ojalá hubiera más periodistas que lo hicieran. El problema es que también los periodistas consagrados, entre que tienen un elemento de pejefobia y desprecian un poco al presidente y su manera de hablar, su manera de ser, y le tienen como una especie de desprecio a que también no les interesa el ejercicio y también que el formato no se presta, porque es cierto también, uno va a la mañanera, yo alguna vez fui, y te frustra un poco que tú llevas tus preguntas preparadas y levantas la mano, no te dan la palabra, no entiendes por qué no a ti no y a otros sí, y de repente se la dan a alguien que hace una pregunta tontísima, que no preparó, entonces órale, yo iba preparado, investigué cierto tema, me desperté a las 4 de la mañana para estar ahí, no pude preguntar, pues es muy frustrante. Si por lo menos hubiera un criterio donde se saca un papelito al azar y bueno, fue el azar el que lo determinó, de menos no está tan fregado el asunto, pero creo que habría que cambiar muchísimo el mecanismo, y en eso sí creo que Jesús podría convencer al presidente de hacerlo. Creo que el presidente es el que ha establecido el mecanismo de esa manera. Tendría que haber un maestro de ceremonias, tendría que ser Jesús o alguien que dé la palabra para que no sea el presidente el que tenga que hacer el papel del malo, que les diga a los periodistas que acoten sus preguntas, que acoten sus participaciones, que no se pasen del número de preguntas que tienen permitidas, etcétera, etcétera, que vaya dirigiendo un poco ese ejercicio, que no sea directamente el presidente, un maestro de ceremonias, un moderador y el presidente respondiendo. Algunos dirán, si no está ahí Carlos Pozos, Lord Molécula, Sandy Aguilera, Demián Duarte y los demás, pues se le deja todo el espacio libre a los medios y periodistas anti López Obrador. Podría también argumentarse, no que yo coincida con eso, pero podría ser un argumento. Si no están estos personajes, pues se deja la mesa abierta a todo lo anti-López Obradorismo. Suponiendo que el mundo se divida entre salameros de López Obrador y pejefóbicos, pero el mundo no se divide en eso, ni el periodismo se divide en eso. Hay montones de periodistas que no están en ninguna de esos dos extremos y montones de periodistas mucho más respetables que esos dos extremos. Y al mismo tiempo, yo creo que estos personajes, Sandy Aguilera, Lord Molécula, Demián Duarte, que eran muchos de ellos desconocidos antes de este gobierno, de pronto aprovecharon una oportunidad y encontraron en la mañanera un espacio pues para destacar, darse a conocer, y dijeron de aquí somos, y se agarraron como rémoras a la mañanera, y no tienen más que despertarse a las 4 de la mañana para estar ahí en primera fila a las 6, ser los primeros, entrar y hacer de eso su manera de financiarse como periodistas, su manera de aparecer públicamente, pero ¿qué hay detrás? ¿Acaso alguno de ellos ha hecho alguna investigación? ¿Acaso Lord Molécula ha hecho alguna investigación periodística? ¿Hay algún trabajo de Lord Molécula que por sí mismo destaque periodísticamente? ¿Tiene algún, o merecería algún premio nacional de periodismo, o ni siquiera una nominación? Creo que no, es un chiste Lord Molécula, perdón, digo, a mí me caía bien porque lo veía con su monito y me parecía un personaje folclórico, pero la verdad es que es un poco lamentable que la mañanera termine por darle protagonismo a este tipo de sujetos. Ya para finalizar, Hernán Gómez, sí, Lord Molécula tal vez es el ejemplo claro de lo que no debería pasar en la mañanera, pero hay otros nombres, ya mencionamos a Demián Duarte, Marco Antonio Olvera, mencionas Hans Salazar, Esteban Durán, José Luis
Barraza, y también hay un personaje, no sé si lo tengas registrado y me ha llamado la atención, que se llama políticamente, dicen, la grillotina política, María Luisa Estrada. Tiene 20,000 suscriptores su página de YouTube. Y dice que es corresponsal de Luis el Republicano Texas, que tiene 12,000 suscriptores, y de otro canal que tiene 70,000 suscriptores. Es decir, no tiene mucha audiencia. Y esta persona, María Luisa Estrada, que se llama Grillotina Política, me ha llamado muchísimo la atención porque hay una entrevista. Le hice una entrevista al vocero Jesús Ramírez, pero más allá, a lo mejor es fácil, ya estando ahí, en donde entrevista a una persona que se llama Paulina Telles, encargada de la unidad de apoyo a la Segov, y donde la entrevista, no sé, por ejemplo, para un político, para mí, si yo fuera político, no iría a un canal donde tiene 2,000 suscriptores, por lógica. Pero a lo mejor algunos sí se sacrifican. ¿A qué pierdes tu tiempo, no? Vas a decir, pues yo estoy perdiendo mi tiempo contigo porque no tienes muchos seguidores y me va a salir el tiro por la culata. Pero más allá de eso, me llamó la atención que tiene muy poco tráfico su canal. Ha entrevistado a medio mundo y entrevistó a esta persona que no sé quién sea, pero es de Segov, y parece un promocional donde inicia la entrevista con un logo de la Segov. Y la entrevista tiene 700 vistas. ¿A quién entrevista? Se llama Paulina Telles, encargada de la unidad de apoyo en la Segov, la Secretaría de Gobernación. No sé cuál sea el valor de entrevistar a alguien así, pero me imagino que un servidor público que está ocupado, cómo otorgar su tiempo a un canal que tiene 20,000 suscriptores y donde la entrevista solo tiene 600 vistas. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Bueno, pero hay que decir que este gobierno centralizó la publicidad oficial. O sea, casi ninguna secretaría contrata publicidad oficial de forma autónoma. Alguna que otra, creo que Secretaría de Cultura, una que otra, pero en general la publicidad se contrata toda desde presidencia. Eso es bueno porque significa que es más difícil que ocurra que, por ejemplo, Segov haga sus contratos de publicidad, Economía haga sus contratos de publicidad y cada uno compre lealtades a partir de esa lógica de publicidad. Este caso en particular no lo conozco, pero valdría la pena revisarlo con más detenimiento. Sí, es muy peculiar porque yo como servidor público pues no me prestaría a eso. Y un dato importante, si bien es centralizada la publicidad oficial, la secretaría que más gasta en publicidad oficial es la Secretaría de Gobernación. Es un dato que ahí te paso al costo. Pues Hernán Gómez, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que es muy claro. Y coincidimos en que le conviene al presidente mismo pues tener a periodistas que sean más aguerridos y no tener Lord Moléculas, aunque algunos, y aquí en el mismo canal, muchos están indignando de que critiquemos a Lord Molécula y a las otras personas, pero creo que no es bueno siempre tener a personas que aplauden al gobierno y tenerlo siempre. Creo que es más productivo tener a la otra parte. No sé si termines coincidiendo. Ni son útiles los que aplauden todo, ni son útiles los que critican todo de forma sistemática y no pueden reconocer nada positivo en un gobierno. Yo creo que el trabajo periodístico tiene que caracterizarse por la ecuanimidad y tratar de situarse en lugares diferentes a esas dos posturas extremas, pero ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ya finalmente, ya que mencionas, ¿ves un problema en que hay dos extremos, los que están en favor del actual gobierno y todos los que apoyan al actual gobierno, que como bien dices, todo aplauden, pero por la otra parte, y son muy ruidosos también y con mucho dinero, los que critican todo y no reconocen? ¿No, es un problema que en el periodismo es un problema? Sí, claro, es un problema, no que existan los extremos siempre han existido, es un problema que monopolicen la discusión pública, que la discusión pública en redes sociales la monopolicen ellos, que las posturas en los medios que sean a los que más difusión, a los que más voz se les da,
porque la realidad no está, la realidad es en escala de grises, no es blanco y negro. Y estos dos extremos del periodismo y de la comentocracia, pues nos están contando una historia de nuestra realidad que es distorsionada, de un lado o del otro, porque ni este gobierno es la quinta maravilla, ni este gobierno es el que nos está llevando a Venezuela. Entonces, necesitamos periodistas que nos puedan contar una historia mucho más real de lo que estamos viviendo en este momento como país, y ese monopolio que tienen estos dos grupos extremistas no nos sirve, al país no le sirve. Pero es más atractivo estar en un extremo. Sí, es más atractivo, da más rating, se escuchan más, llaman más la atención, eso es innegable, pero no creo que sea lo mejor para la discusión pública. Gracias, Hernán Gómez. Gracias, Julio. Que tengas buen programa. ¿Quieres iniciar tu programa? A las 8 de la noche en el canal 8.1 de Televisión Abierta. Nos pueden seguir en YouTube. También les recomiendo, si quieren echarle un ojo a mi página web, es www.hernangomez.com.mx. Ahí pueden bajar este libro, AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos, o el otro más reciente, Claves para descifrar el rompecabezas. Ahí pueden ver las entrevistas que he hecho, mis artículos, está todo muy bien organizado si quieren echarle un ojo. ¿Tu programa es de lunes a viernes? ¿A qué hora? De 8 a 9 de la noche. Perfecto. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Julio, y qué bueno que tengas interés en este tema. Gracias, cuídate mucho. Gracias a Hernán Gómez, periodista, analista político, internacionalista, conductor de La Octava, programa El Octágono, autor del libro AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos. Ahí está la entrevista que yo tenía muchísimo, pero muchísimo interés en platicar con Hernán Gómez, porque pues para mí esto del chayote siempre me ha interesado, no de ayer, no de antier. Les platicaba que estoy demandado por Raimundo Riva Palacio por publicar sobre el chayote. Trabajo de investigación se llamó el Top 10 del chayote, y aquí no es que yo quiera desentenderme de lo que publiqué, pero de hecho no fue el título que yo sugerí. Ya no recuerdo qué sugerí para el título, pero el editor de Proceso pues le puso el Top 10 del chayote, y creo que se me hacía apropiado, pero me ha acarreado un problema. No he sido notificado yo personalmente, pero he buscado, me han comentado de la misma revista Proceso, que la revista Proceso, como yo, estamos demandados por esa publicación, y que Raimundo Riva Palacio tenía un muy, pero muy buen abogado, perdón, y ojalá mi esposa no esté escuchando esto, porque si no se me va a armar la bronca, porque pues es muy incómodo y muy riesgoso y preocupante que esté uno demandado. Y lo peor es que me dicen, comentaron de la revista Proceso hace tiempo, que un abogado muy bueno, representante de Riva Palacio, y que puso un caso bárbaro, pero yo no he sido notificado personalmente. Podría decir, me contaron, no me he enterado, porque no he tenido ningún documento que pruebe realmente que yo esté documentado, pero de fuentes confiables me dicen que así lo es. Entonces, no es de hoy el interés sobre pago a periodistas, no es de ayer. De hecho, para quienes no me conocen, fui el primero, y ya lo he mencionado con anterioridad y suena muy narcisista decirlo, que dio a conocer los pagos a Ricardo Alemán. Fui el primero que dio y probó un pago a ese periodista. Fui el periodista, el reportero que dio a conocer el nombre de las empresas de López Dóriga. Hablaban mucho de López Dóriga. En el 2010 había una factura
donde decía que el gobierno del Estado de México pagaba a López Dóriga y a Mario Beteta, pero no sabían en ese entonces, en el 2010, que esa empresa, esa factura era de la empresa de López Dóriga. De hecho, la nota no dice que es una empresa, sino que una empresa fue contratada donde se le pagaba a López Dóriga y a Mario Beteta. Yo di a conocer por primera vez que la empresa Astron Publicidad y Ancla Comunicación, propiedad de López Dóriga, y ayudó muchísimo, no solo en dar a conocer los nombres, sino que, por ejemplo, Genaro Villamil se puso a buscar ya basado en esta información, porque si tú buscas información, pagos a López Dóriga, pues no te vas a encontrar nada, porque utilizan empresas. Entonces, fue muy productivo dar a conocer el nombre de estas dos empresas, Ancla y Astron, para iniciar una investigación más a fondo, porque si no tienes el nombre de la empresa, pues no puedes buscar. Entonces yo fui quien presentó el documento donde se veía la firma de la esposa de Ancla y Astron Publicidad, firmas ahí, contratos con el nombre de la esposa de Joaquín López Dóriga, y también el top 10 del Chayote, también los pagos a Pablo Iriad, a Riva Palacio. También publiqué un top 10 del Chayote en el entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera. También publiqué el top 10 de los periodistas guachicoleros, donde Pemex pagaba a periodistas por portales, igual que lo hace el top 10 del Chayote, pero eso fue por un año. Entonces, desde hace tiempo he venido publicando y desde hace tiempo he mencionado, enfocado en este asunto de pagos a periodistas, y por supuesto, si son reporteros de la mañanera, pues son reporteros de la mañanera, y no significa nada para mí. No significa que son reporteros de la mañanera y sean intocables, y que ya porque están de aplaudidores del gobierno, entonces yo me voy a detener y no investigar y no evidenciar, como en el caso concreto de Demián Duarte, donde ahí están los contratos, ahí están las pruebas. Aquí no son cuentos, sino que hay la evidencia, el material, y pues algunos dirán, pues en comparación con lo que recibía López Dóriga, Riva Palacio, Krause, Beteta, no es mucho. Pues no es mucho, coincido, sí, no es mucho, pero pues no debemos permitir, no debemos conformarnos y decir, pues como lo hacen personajes que apoyan al presidente, pues debemos darles un pase. Porque eso sería hipocresía, cuestionar a los que lo hicieron en el pasado, indignarnos, y ahora con los que lo hacen en los gobiernos estatales, como el caso de Demián Duarte, gobierno de Sonora priista, pues decir, no, pues ahí es diferente. No, creo que o todos coludos o todos rabones. Déjeme ya para finalizar leer algunos mensajes. Gracias a Bernardino Hernández por tu super chat. Saludos desde Texas. Gracias, muchas gracias por tu apoyo a través de este super chat. Ya estamos a punto de finalizar el programa. Voy a transmitir esta entrevista el próximo viernes de manera íntegra, porque el viernes es el horario normal de La Voz de Julio. Lunes y viernes 3 de la tarde es el nuevo horario de La Voz de Julio. Por ahí pasen La Voz lunes y viernes a las 3 de la tarde en vivo, totalmente en vivo, y todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, videos y videos de La Voz de Julio. Hay decenas de videos ya, pues ya llevo más de un año en este programa La Voz de Julio, La Voz Progresista en YouTube. Dice Vale Lira, derecho de réplica a Lord Molécula, sin duda, derecho de réplica a él y a quien haya sido aludido. Y te comento, Vale Lira, no sé si tuviste oportunidad de escuchar, que yo busqué a Demián Duarte para hablar de este tema. Y de hecho, él había dicho en un tuit, porque yo no me estaba dirigiendo a él, sino yo me estaba dirigiendo a Vicente Serrano, reclamándole que pues se había visto mal en solapar o no criticar a Demián Duarte. Y ahí salió Demián Duarte y dice, pues
palabras más, palabras menos. El debate, si quiere debatir conmigo, estoy listo. Ok, le tomé la palabra, lo contacté directamente a su teléfono particular. Le dije, quiero platicar sobre este tema de los pagos, los contratos a tu persona. Dice, sí, con todo gusto, nada más con una condición o con un requisito. Que hablemos de todo lo que quieras, menos de eso. Pues no, no voy a hablar más que de eso, porque es de mi interés. Esos pagos, esas facturas, esos contratos que están ahí, quienes tengan duda, que no es cierto lo que estoy diciendo, visiten este video, ahí está toda esa información. Entonces se echó para atrás, dijo que no, que solamente que las finanzas o el asunto de los dineros de él era un tema que, palabras más, palabras menos, era un asunto que solo discutía o medio discutía con su esposa o mujer, algo así. Es decir, que no quería hablar del tema, que quería hablar de todo, del clima, de China, de Japón, de la URSS, de Venezuela, pero del tema que yo quería tocar, pues de ese tema no, pues se echó para atrás a la mera hora, no quiso ser cuestionado, y si Lord Molecula Carlos Pozos quiere hablar, con mucho gusto, para mí no hay problema. Este portal, esta plataforma, todas las voces tienen cabida, para mí todas. Ya entrevisté a Gilberto Lozano, ya he tenido debates entre Ferriz y Nacho Rodríguez, el Chapucero, Marco Levario, Vicente Serrano, Pedro Ferriz. Ayer, gran debate, yo creo que gran debate en el sentido que se dejó mucho. Vean el debate de Sirena Navarro, del PRI, PAN, PRD, ex candidata, y Morena, Renata Turren. Es imperdible ese debate. Y ustedes van a juzgarlo. Muchos decían, ¿para qué invitas a Desiree Navarro? Vean el debate y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Dice, saludos Laura, gracias por estar aquí. Ojalá todo el mundo pudiera ver lo que se ve detrás de cámaras. Me imagino que detrás de cámaras de la mañanera, porque sí, hay muchas cosas. Y yo insisto, dice H, ya nada más falta que entrevistes a la Barbie Chimuela y que le saques brillo a sus zapatos, Julio, para confirmar que te estás haciendo a la derecha. Es que H, algunos creen que ser de unos creen, no sé si sea el caso de H, que ser de izquierda, que ser progresista es estar con el gobierno. Eso es erróneo, no. Que hoy en día hay un gobierno que viene de un movimiento de izquierda, sí, pero no es en automático. No todos los que aplauden al gobierno, no todos los que coinciden con el gobierno son progresistas de izquierda. De hecho, hay mucha gente, y qué bueno que sea así, mucha gente que es conservadora y apoya al actual gobierno, pero no tiene nada de progresista. Entonces hay que ser muy cuidadosos y no me vayan a decir que Lord Molecula, Carlos Pozos o Demián Duarte son de izquierda. También les recomiendo que vean la entrevista que le hice a Aarón Tapia de Sonora, periodista de Sonora, que me dice sobre Demián Duarte, que Demián Duarte ha sido bursista, en el sentido que ha apoyado al entonces gobierno de Burs en Sonora, padrista, Guillermo Padres del PAN, pavlovista, no sé si sea el término de Claudia Pavlovich, actual gobernadora, y ahora duracista porque Durazo va a ser el próximo gobernador. Es decir, está con el que tiene el poder, y algo que decía muy bien Aarón Tapia es que saben hacer buen negocio, palabras más, palabras menos, no estoy citando textualmente lo que me dijo Aarón Tapia, pero pues que sabían sacar provecho y que estaban apoyando o han apoyado a quienes están en el poder. En ejemplo, en el estado de Sonora, Demián Duarte ha estado apoyando al PRI con el señor Burs, a Guillermo Padres con el PAN, a Claudia Pavlovich con el PRI, y ahora va a irse a las filas de Morena apoyando a el señor Durazo. Dice doctor Silva, muy mala entrevista. Gracias por tu comentario, doctor Silva.
Invita a Irmi Chillón a ti con Bernardo. Me gusta ese de Irmi Chillón. Gracias. Dice 77, no vengas con lugares comunes, Julio Cerroa, contenta si eres amigo de Penilé Ramírez. No soy amigo de Penilé Ramírez en el sentido que no tengo, no sé si sea amigo, ¿no? Porque yo no la conozco personalmente, pero sí hemos colaborado en 2 ocasiones con el departamento de Alejandra Barrales y con, lo más importante, la nota de García Luna, pero no sé si pueda considerarla mi amiga, porque no nos conocemos personalmente, nunca la he visto. Sí hemos platicado personalmente en una ocasión o 2 ocasiones, pero más bien han sido colaboraciones de textos, y de hecho yo no tendría ningún problema en invitarla. Y les daré más detalles más adelante sobre Penilé Ramírez. Yo no me considero su amigo, y si fuéramos amigos no tendría yo problema. Como también no soy amigo de muchas personas que han estado aquí en La Voz de Julio. Los conozco, de hecho conozco a todas las personas que están aquí o han estado en La Voz de Julio. Pues todo ha sido a través de mensajes de WhatsApp, correos. No sé si eso se considere una amistad. Yo creo que no. Yo personalmente creo que amigos o las personas que son cercanas a mí las conozco personalmente. Dice Vampiro Cruz, cálmate tóxico. Dice, no sé en qué se... Dice, Julio, te pongo muy difícil, pero sí podrás entrevistar a Heriberto Yepes. Heriberto Yepes es, no sé si esté en lo correcto, es del programa de Sin Censura. Avísame. Mira, Julio, haz una mesa con Javier Lozano, el otro Lozano y el Tumbaburros. Pues sería magnífico, la verdad, sí, me gustaría. No sé si los 3 aceptarían al mismo tiempo, pero imagínate a Javier Lozano, a Gilberto Lozano, al Tumbaburros y por el otro lado a Luis Guillermo Hernández, a Vicente Serrano también, a quien más podríamos, al mismo Hernán Gómez. Pero Hernán Gómez no se declara pro 4, entonces tendríamos que por 4T, entonces tendríamos que tener a Vicente Serrano, Luis Guillermo Hernández y a alguien más que sea abiertamente pro 4T y en un debate con Javier Lozano, Gilberto Lozano y el Tumbaburros. El Chupaburros dice Miranda Luce, otras invitan al hijo del Borolas, o sea, Tumbaburros. Yo no veré el programa, me pierden. Esa cosa de Tumbaburros es muy prepotente, ya no lo veré. De hecho, estoy trabajando varios debates, pero hasta el momento no hay un debate ya agendado. Dice Julio entrevista a la chiva loca de Lozano. Yo no descarto a nadie. Santiago Silva, ese fue un buen debate. Renata le dio una buena arrastrada. Sin duda fue muy buen debate. Buen debate, creo que sí fue muy buen debate entre Renata Turren y Desiree Navarro. Dice Alex González, Julio, ¿no quieres leer los comentarios? Ahí está Alex González denunciando que no quiero leer los comentarios. Dice Brócoli, entrevista a Rafa Herrera, se va a acabar una caja de cigarros. Dice Alex González, fue golpeteo a Lord Molécula. Dice, busca a Demian para ver este tema. Ya lo busqué para preguntarle sobre los pagos, pero no quiso venir. Dice que sí, o dijo que sí, pero que no habláramos del tema. ¿Buscaste? Sí, busqué, ahí está la respuesta, ya lo había mencionado. Laura Ramos, no se fanatice, tenemos que ir avanzando y perfeccionando todos los detalles que como pueblo merecemos, y el chayote de uno u otro lado es manipulación y no está bien. Así es. Dice Brócoli, la guillotina es bien chismosa. Dead Poet, los radicales te atacan, pero yo reconozco tu labor y la aplaudo. Sigue siempre así. Y pues creo que, y eso es lo que le preguntaba a Hernán Gómez, que si no era más atractivo estar en un extremo
ya sea en el extremo de criticar todo lo que hace el gobierno sin argumentos, por el afán de criticar. Muchos lo hacen tal vez por deporte, pero muchos lo hacen porque es negocio, porque hay financiamiento, en el caso de los Claudio X González, los Gustavo de Hoyos y varias organizaciones que están apoyando a la oposición, y no dudo que los Cuadris, los Ferris y otros que son muy ruidosos, pues reciban pagos. Y es muy atractivo. Latinos, ahí está el caso Latinos, muy atractivo. Es un negocio. Estar en contra del gobierno, el actual gobierno, es un negocio. Les va muy bien a los que atacan al gobierno, cuestionan. Es un negocio. Latinos es el ejemplo más claro de cómo es redituable golpetear. ¿Y por qué digo golpetear? Porque ya les presentamos, ya les dimos información, ya revelé quién está detrás de Latinos, ya se sabe todo eso. Pero es el ejemplo, tal vez el mejor ejemplo, de cómo es un gran negocio estar en contra de López Obrador. Tal vez es también, y sí es redituable, estar en favor del gobierno. Si ustedes revisan los canales más exitosos o con más público, son los canales, y me refiero a los canales 4T, pues que defienden, alaban, justifican, aplauden, santifican a la 4T. Esos dos extremos son muy buen negocio. Si ustedes ven, chequen los dos extremos y no hay puntos grises, como decía Hernán Gómez, o medios, no sé si sea medios, tal vez medios no es la palabra correcta, pero no hay objetividad. Y pues creo que a ustedes, a la audiencia, pues quien pierde cuando no hay objetividad, cuando todo es perfecto o cuando todo es malo, pues a mí me pondría así aguas. ¿Por qué todo está muy bien o por qué todo está muy mal? Creo que el mundo real no es que todo es perfecto, todo está muy bien, es lo mejor, no hay errores, nunca se había visto, de última hora, no lo van a creer, superhéroe, Premio Nobel de la Paz, López Obrador, hagámoslo santo. Y el otro extremo, López Obrador, Venezuela, Hugo Chávez, Maduro, Fidel Castro, el Grupo San Paulo, comunismo, el país está hecho pedazos, hay una guerra, está descontrolado, nos estamos muriendo. Todos esos extremos no son buenos. Yo trato no de ser un punto medio, pero no irme a los extremos, aunque yo soy radical, porque yo sí quiero un cambio radical de raíz profundo, donde la política económica no sea todo negocio, que sea más humanista, que sea más, ¿cómo podría decir? Donde no se haga negocio con todo. Pero eso ya es mi punto de vista. Y ya para finalizar, sí, dice Yadran, sí dices Mesías, güey, aquí no entendí. Dice, sí, también que expongan a Chumel por analfabeta funcional. Así es, creo que es el caso también como Chumel Torres, Alarraqui, Carlos Alarraqui, varios, es muy extrema derecha. Y yo no diría que los canales pro AMLO per se son izquierda. No necesariamente es ser pro AMLO, no significa, o en específico los canales que apoyan al gobierno no necesariamente son de izquierda. Dice, oye Julio, pero en verdad nunca incomodaste a tu invitado. Pues no, porque coincidimos. Y no sé si escuchaste que cuando hay coincidencias, pues no hay nada que debatir. Dice, casi se dan de besos entre tú y Hernán. Dice, ese chapucero Chumel y Juca Noticias y Cayo de Hachas estaría súper taquillero.
Dice, nunca he escuchado a nadie diciendo que es un santo, que lo quieren hacer santo, o que hoy es Dios, o que es Cristo. Eso es una tontería. Pues hay que checar las redes. Métete a Twitter y verás que no me equivoco. Carlos Emiliano Escalante Valdés. ¿Cómo joden que no incomodo? Era un entrevista, no debate ni pelea. Dice Meme Yamel que es el chayotito del pueblo. El chayotito del pueblo es el super chat. Y si hay por ahí quieren mandar el chayotito del pueblo, es el super chat. Ese es el chayotito del pueblo. O PayPal. O la membresía de La Voz de Julio. Ese es chayotito del pueblo. Pero los contratos de publicidad de gobiernos estatales, ese no es chayotito del pueblo. Ese es chayote. A lo mejor no es un chayote grande, pero es dinero público. Hay que ser claros en esto, hay que poner en claro y hacer la diferencia que chayotito del pueblo, como dice Vicente Serrano, es el dinero, las contribuciones de la audiencia. Aquí no estamos hablando de las contribuciones de la audiencia que hacen a través de los superchats en estos canales de Sonora Power, de Demian Duarte o el portal de Lord Molecular. No, aquí estamos hablando de contratos de publicidad de gobiernos estatales, del Congreso del Estado, de la alcaldía de Hermosillo, de otra alcaldía. Y ahí están los contratos. Eso no es chayotito del pueblo. Saludos hasta Facebook, Rafa Trejo. Sería muy bueno platicando con Juca Noticias, campechaneando charro político, política para banda hasta Marcalesh, porque así como comenta son los tipos de títulos de sus videos, pero aún así los veo. Ya entrevisté a Juan Carlos Durán de Juca Noticias, acá en Pachaneando. Me había dicho que después de las elecciones, pero ya no me contestó. Charro político, depende de quién sea el charro político, porque es una empresa. No sé, me imagino que te refieres a Juncal Solano. Ahí están los comentarios. Dice, a mí me gustó mucho la entrevista. Gracias, Lucía Minerva Pérez Ríos, gracias por tu comentario. Pero dice Vicente Serrano que donde escribas en una revista recibías tu yayoche. No, Julio, no. Lo que dijo Vicente Serrano es que por qué no denuncié a la revista Proceso, que también recibió publicidad oficial durante el gobierno de Peña Nieto. Y lo que yo le contesté, en primera, mis aportaciones, mis investigaciones a la revista Proceso fueron a gratis. Es decir, en el supuesto de que la revista Proceso recibió chayote en la época de Peña Nieto, lo cual no fue así, pues yo no me beneficié de ese chayote, de ese supuesto chayote, porque yo no cobré por esas investigaciones, que son más de 10, creo que son 12 o 13 investigaciones. Entonces ahí fácil, yo no me beneficié del chayote. Supongamos que la revista Proceso, dándote la razón de que la revista Proceso recibía chayote en la época de Peña Nieto, pues yo no me beneficié porque no me pagaron, porque era de a gratis. Y lo otro, el dato duro es que, por el contrario, la revista Proceso, al igual que muchos medios, estaban castigados, que sí recibieron 15 millones creo que en 6 años, o algo así, o menos. Casi lo mismo, déjame darte las cifras, alrededor de las cifras, me puedo equivocar en las cifras, pero casi lo mismo la revista Proceso recibió que lo mismo que recibió la revista de Marco Levario, revista Etcétera. Pues ¿dónde está el chayote? A la revista Proceso, que es una revista nacional y que es prestigiada desde hace años, que tiene circulación mucho mayor que la revista Etcétera, ¿a dónde fue el chayote? ¿A la revista Proceso o a la revista Etcétera? Casi recibieron lo mismo. Entonces creo que la pregunta no va por ahí. Dice, nunca he escuchado a nadie diciendo que es un asunto de los que quieren hacer. Ya lo había leído. Dice, ¿cómo joden que no incomodo era entrevista? Pues ya parecía que ya todos los mensajes. Dice, Serrano pierde su criterio al querer defender a los salameros Duarte y Molécula. Y aquí yo se lo hice saber a Vicente Serrano, pues que se veía mal. Ya no me acuerdo, le mandé 5, 6, 7 tweets y se lo mandé directamente, lo hablamos vía WhatsApp, donde le dije, me sonrojé, me puse rojo, me incomodé escucharte defendiendo, justificando a el chayo, a Demian Duarte.
me incomodé. Y tuvimos un intercambio fuerte donde mi postura era que se vio mal criticándolo, justificándolo, y yo le decía, ya no me acuerdo exactamente cómo se lo dije, pero le decía, yo no he cambiado, yo critico a los chayoteros de antes y a este señor Demián Duarte, donde se prueba que recibió pagos, pues igual manera, ahí está. Julio invita a Rafael Parra, Rafita Sur. Serrano se peleó con el hijo de Héctor Suárez. Julio, su amigo, pierde los estribos de manera fácil. Ok, es bueno aclarar eso, Julio. Manu 20 Martínez, saludos a Manu 20 Martínez. Vampire Cruz, según quién, dice Sara Iniestra Mesa. Julio, en casa de hermano de rata política entraron hombres no identificados armados, temen le siembren algo, hay forma de ayudarlos. No tengo información y pues no podría yo opinar sobre algo donde no tengo información. Dice, jaja, ¿cómo que no fue así? Claro, que Proceso recibió chayote. Entonces, aquí según dice DDB-LBZ, que la revista Proceso recibió chayote en la época de Peña Nieto. Bajo este argumento, y te invito, amigo DDB-LBZ, te informo, y tal vez no te va a usar la información, si fue chayote en la época de Peña Nieto, que recibió en comparación con medios que tenían mucho menos, es más, Adela Micha, su portal, recibió más que la revista Proceso. Pero vamos a suponer que sí, que recibió chayote la revista Proceso. Vamos a suponer, para no argumentar, para tener una cifra, recibió 15 millones la revista Proceso en 6 años, chayote. Con la noticia que en este gobierno, en el actual gobierno, si bien se redujo drásticamente la publicidad oficial, la revista Proceso ha recibido más dinero en comparación con lo que recibió en la época de Peña Nieto. Es decir, si yo considero válido este argumento de DDB-LBZ, que la revista Chayote recibió en época de Peña Nieto, pues en este gobierno está recibiendo más chayote. Y no es una aseveración personal, sino es documentos. Y ya he dado las cifras con anterioridad. Es decir, si estaba chayoteada la revista Proceso en época de Peña, pues ahora, hoy día, el chayote es más grande a la revista Proceso, porque la revista Proceso ha aumentado el monto de publicidad, al igual que el periódico Reforma y al igual que la revista, el periódico La Jornada. Dice, me enrojece cómo defiendes a Proceso. Eileen Dosetí. Manadio, invita al tubaburros. Entonces hay chayote y chayotito. Hay chayo, chayotote y chayotito. Dice, no porque Proceso recibe chayote es que todos los empleados le dieron. Es como en Televisa, TV Azteca, no, o no le dan todo su mordida, todo se queda en la cúpula. Y si se fijan, cuando yo he revelado pagos a periodistas, el título es pagos a periodistas. Me he enfocado más a los periodistas que el pago a las empresas. De hecho, no hice un top 10 del chayote al Universal, a Milenio. Pues tampoco revelé información del Financiero en su momento. Entonces, seguramente solapaba yo al Financiero. O tampoco di a conocer en su momento cuánto le pagaban a Radio Centro. O tampoco informé en su momento cuánto le pagaban a X o Y publicación. Porque mi enfoque era el pago a los periodistas, a esos portales. Julio, ya estuvo aquí Mariachi Ninja, Vampire Cruz. Mariachi Ninja es fenomenal, les debo de decir. Es un tipazo el Mariachi Ninja. Y qué bueno que me recuerdas. Lo voy a buscar porque la verdad es muy bueno. Me cae muy bien el Mariachi Ninja. La verdad que me cae muy bien. Dice, el Mariachi Ninja salió bien enojado de la octava, ni le pagaron y Serrano no le daba para ni el Metrobús. Eso sí, creo que el Mariachi Ninja nunca dijo cosas malas o criticó a Serrano, a Vicente Serrano, sí a la octava. Y creo que la crítica
Vicente Serrano de Mariachi Ninja, no fue hacia él, sino a la octava, pero igual, alguna vez, si viene aquí Mariachi Ninja, le voy a preguntar eso, si no le pagaban para el Metrobús. Inocente Castañeda, no tengo pruebas, pero eso pienso yo. Yo pienso que a Hernán le gusta el arroz con popote. Yo pienso, no tengo fotos. Y el tal conejo o algo así. Dice, coincido con Julio, el mariachi es un tipo genial. Es a la verdad que su canal, Beatriz Morales Mena me dice que es nuevo miembro de La Voz de Julio. No sé si estés por aquí, Beatriz Morales. Me suena tu nombre y no quiero decir que hay un nuevo miembro de La Voz de Julio, porque tal vez este aviso es de que es tu segundo o tercer mes como miembro de La Voz de Julio. Pero si no es así, Beatriz Morales Mena me dice aquí el tablero que es miembro de La Voz de Julio. Gracias, Beatriz Morales, por ser miembro de La Voz de Julio. Para quienes se preguntan cómo le hago para ser miembro de La Voz de Julio, pues ahí le dan clic a unirme y los lleva a la accesión para obtener la membresía de La Voz de Julio, donde ¿qué beneficios tiene? Pues además de apoyar este proyecto independiente, pues les doy adelanto solamente a los miembros de quienes van a estar aquí en La Voz de Julio. Antes que nadie, los miembros de La Voz de Julio se enteran de quienes van a estar entrevistados o los debates, quienes van a estar en el debate. Son los primeros en saberlo. Y ahorita déjenme checar si... No es nueva miembro, pero nuevamente es otro mes donde Beatriz Morales Mena es miembro de La Voz de Julio. Ahí está la invitación para que apoyen a través de ¿cómo? De la membresía a La Voz de Julio. Denle clic, unirme y apoyan a este proyecto de información muy importante, esta vía de la membresía. El mariachi criticó a la octava por la explotación laboral que sufría la gente de producción. Así es. Hasta te brillan los ojos. Y Hernán, ¿qué? El mariachi es un ejemplo de que alguien de izquierda con bases y fundamentos bien claros y desenmascaró a varios youtubers de izquierda hace años. Así es. Así es. Coincido al 100 con Felipe López. Yo no vi toda la entrevista, si son hermanos Facundo y Hernán. Han dicho por aquí, no lo sé, que yo lo sepa así, pero sí han dicho que sí son hermanos. Yo eso no lo sabía. Ya me volví a suscribir a La Voz de Julio o a la membresía. Ojalá y sea la membresía. Cuando invites a Campechaneando, pregúntale por Eliseo, sin duda. Si son gemelos. Hay algo que a Mariachi le incomodó, se dice, hay algo que a Mariachi le incomodó, si hablarle para preguntarle. De hecho, ya una vez lo entrevisté, hace tiempo, búsquenlo, entrevista al Mariachi Ninja. Y otro que defiende a los chayoteros, Maya Tomás. Invita a la Adela Micha, ya casi están iguales. No doy adelantos, solamente a los miembros de La Voz de Julio, pero esto pareciera chiste, pero ustedes se enterarán. El Koshi Sisson, buena esa DDD. Ahora sí, qué calor. Les digo que la temperatura en este momento son de 32 grados. Me estoy cocinando. 32. Ya bajó un poquito, pero ahorita les doy la temperatura. Aquí 29 grados centígrados, 28 grados centígrados, aquí cerca de la capital de Canadá, Ottawa. Por eso es que tal vez me ven sudando. Con todo respeto, Hernán, el güerejo de lentes me cae súper mal, tiene una cara de hipócrita. Que uf, tú, Julio, bien. Ok. Lo veo tu membresía. No veo tu membresía, sí, que saque su membresía. Y Manu 20 también su membresía. Y yo siempre pensé que nevaba en Canadá. No. De hecho, el calor en el verano. De hecho, el invierno es de diciembre, digamos, el invierno de diciembre
Noviembre tal vez en algunos lugares. Noviembre a febrero, marzo, el frío, pero ya el clima fuerte, cálido. Junio, mayo ya más agradable. Marzo puede ser abril, más o menos, pero no es un frío extremo. Junio, calor. Julio, este mes, calor fuerte. Agosto, mucho calor. Septiembre, agradable. Y ya empieza a bajar la temperatura. Pero los meses más fuertes de frío son enero y febrero. Y que no siempre es nieve, pero siempre es frío enero y febrero. Pero con el cambio climático ha venido cambiando ya un poco. Ya el invierno no ha sido tan fuerte y ya no ha nevado tanto. Vi tu entrevista con Mariachi, yo hablo de algo que pasó después con Veniero. Muy bien, hablen. Sí, vi tu entrevista con Mariachi, yo hablo de algo que pasó después. Ah, ok. Gracias, Saúl, por avisarme. Congeniaron. Gracias. Marmolejo anda duro con su guerra híbrida. Dice Hernán, hecho buenas prácticas de campo exhibiendo las actitudes de los derechas de Polanco, Maduro. Dice Hernán ha hecho buenas prácticas de campo exhibiendo las actitudes de los derechas. Así es. Pues bien, así llegamos al fin. Invita a Abraham Mendieta y a un chayotero de hueso colorado para elevar la temperatura. Julio, saludos. Gracias, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el viernes a las 3, nuevo horario, 3 de la tarde, La Voz de Julio, en vivo, completamente en vivo, lunes y viernes, 3 de la tarde. Y videos, pues prácticamente todos los días. Que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañar La Voz de Julio. Esto fue el programa de hoy.